Perfecto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Me da mucho gusto estar aquí, listos para comenzar un nuevo salmo. Y bueno, yo creo que es un salmo que algunos de ustedes pudieron estar anhelando en este tiempo, ¿verdad? En este tiempo de pandemia. Y bueno, pues ya llegó finalmente este salmo. Y creo que tiene muchas cosas, y no solamente para la situación de la pandemia, sino también en general por la situación que estamos viendo en el mundo, ¿no? ¿No se oye bien? ¿No se escucha? Ya se escucha mejor, ¿verdad? Bueno, muy bien. Vamos antes a comenzar con una oración. Señor, te damos muchísimas gracias, te damos muchas gracias por este tiempo que tú nos has regalado. Te queremos pedir, Padre mío, que tú nos bendigas, Señor, y que tú permitas, Padre mío, que tu Santo Espíritu fluya con toda gracia y con toda certidumbre, Señor. Te queremos pedir, Padre mío, que pues no sea yo el que hable, sino seas tú a través de tu Espíritu, que tú toques los corazones, que tú nos enfrentes a lo que tengas que enfrentarnos a través de estas enseñanzas, pero que también, Dios, tú nos alientas. Tú sabes que en este tiempo, Señor, de ataques, en este tiempo de especial, Señor, también nuestro espíritu necesita ánimo. Y Dios, tú eres pronto, Señor, y puntual para darnos este ánimo. Gracias por eso, pero te queremos pedir, Señor, que tú hagas este trabajo. Y Señor, pues te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, este Salmo 91, podríamos ponerle un título, se me ocurre ponerle un título que se llama El refugio secreto. Ajá. Ese es el Salmo del refugio secreto. Nos encontramos con este Salmo fascinante, ya que nos habla de la seguridad que tenemos todos los creyentes para acogernos a Dios buscando su protección. Desde luego en estos días donde hemos estado experimentando y hemos visto de cerca la enfermedad, hemos visto de cerca esta pandemia, que nuestro corazón teme, por las diversas noticias que tenemos, las diversas situaciones que nos suceden. Muchos de nosotros hemos utilizado este salmo para podernos consolar y para podernos reafirmar en nuestra fe. Bien, curiosamente este salmo es uno de los más conocidos, ¿no? Vemos que en este salmo hay un versículo especialmente hermoso que dice, que habla de que por cuanto habla Dios diciendo acerca de aquel que decide poner su amor y su confianza en él, dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también le libraré. Es muy famoso ese versículo. También podemos ver que en este versículo hay una parte en donde Satanás, sacándola de contexto, la utiliza para atacar en una tentación, en la tercera tentación del desierto, a Jesús. Sin embargo, este salmo dice nada más, no dice ni siquiera salmo, no dice salmo de David, no dice cántico, simple y sencillamente podemos ver que en la Reina Valera alguien le puso los títulos después y le pusieron morando bajo la sombra del Omnipotente. No quiere decir que sea malo que alguien le haya puesto un título después, simple y sencillamente para darte una idea de qué trata el salmo, ¿no? Pero fíjate que curiosamente estaba leyendo que los estudiosos judíos, los antiguos estudiosos judíos, cuando tenían la costumbre de que cuando venía un salmo anónimo después de un salmo con autor conocido, le adjudicaban este salmo a la pluma que había escrito el anterior salmo. Por ejemplo, en el Salmo 91 que estamos viendo aquí, algunos estudiosos, estudiosos judíos decían, al no tener autoría, probablemente sea un salmo también de Moisés. De hecho, algunos estudiosos de estos últimos tiempos, entre ellos Carlos Spurgeon,
pensaba que había una probabilidad de que este salmo también lo haya escrito Moisés. Y cuando tú lees este salmo dices, probablemente sí. ¿Por qué? Porque tiene muchos aspectos que podrían indicar esta autoría de Moisés. Así como vimos claramente que el anterior salmo, que sí dice la autoría, que sí dice que es escrito por Moisés, vimos algunos aspectos que decimos, pues sí, Moisés vivió todo esto, ¿no? Aquí también podemos ver algunas cosas. Fíjate, hay alguna cosa interesante. Si tú te fijas cómo comienza el Salmo 90 y el Salmo 91 son parecidos. El Salmo 90 comienza diciendo, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Y el Salmo 91 también habla de un refugio, el que abriga al Altísimo, al abrigo del Altísimo. Entonces ambos empiezan con esto mismo, ¿no? También podemos ver que Moisés pudo ver de entre todo el pueblo, israelitas como Caleb y como Josué, que ellos fueron fieles a Dios, ellos decidieron constantemente confiar en Dios y curiosamente fueron los que sobrevivieron. Ellos desde el principio, cuando entraban a la tierra prometida, iban a entrar a la tierra prometida, decidieron confiar en Dios. Y tú puedes ver cómo Dios después de eso trajo plagas, muerte, batallas y todo esto, y estos hombres sobrevivieron. Entonces él pudo ver cómo aquel que depositaba su confianza en Dios era también librado. En fin, podríamos citar muchas otras cosas más acerca de este salmo que pudieran referenciarnos a la pluma de Moisés. Sin embargo, vamos a ver que el que sí sabemos que es el autor de toda la Biblia, Dios nuestro Señor, Él también tuvo cuidado a través de los siglos de ponerlos en ese orden. Y es impresionante verlo como nos encontramos que este Salmo 91 es una contraparte, complementa al Salmo 90. Ahorita lo vemos en varias, ¿por qué razón lo complementa, no? Encontramos, además, que este es un salmo completamente mesiánico. Y porque debido a que este salmo nos habla de un varón que permanentemente está confiando en Dios, un varón fuera de serie, un varón cuyas armas son de verdad, son la verdad. También alguien a quien las huestes, todo el ejército de ángeles, las huestes angelicales, están dispuestos a guardarlo. Vemos cómo Jesús fue guardado en todo tiempo hasta que finalmente Él se entregó. A Jesús lo hubieran podido matar en muchas ocasiones. Desde sus parientes en Nazaret y sus vecinos en Nazaret. ¿Por qué razón? Digo, Dios los protegió. ¿Por qué razón no nos atrevían a apedrearlo? Él sabía que él tenía esa protección en su humanidad, esa protección angelical. Tan es así que Satanás lo sabía y trató de tentarlo de esa manera. Oye, a ver, tú me tienes que mostrar que tú eres Dios. Si tú eres Dios, ¿por qué no entonces échate del pináculo del templo y al fin que tus ángeles, como dice tu palabra, al fin que tus ángeles te van a resguardar? O sea, diciéndole, tú vas a escribir esta palabra, pues tú pruébala. Entonces, vemos que en algunas cosas se nota que es un salmo mesiánico. Sin embargo, esto no quita que nosotros los creyentes podemos acogernos a las preciosas promesas que tiene este salmo. Bien, volviendo al punto del orden de los salmos, del 90 y el 91, habíamos visto que estos dos se complementan a través del contraste que existe entre ellos. Por ejemplo, el Salmo 90, ¿de qué nos habló? Nos habló de la muerte, nos habló de lo efímero de la vida del hombre, nos habló de que el hombre es como una flor, es como la hierba del campo. ¿Sí se acuerdan bien de esta parte, no? Este salmo, por el contrario, nos habla de la vida,
El Salmo 90 nos hablaba del juicio de Dios para con los hombres. El Salmo 91 nos describe la protección de Dios para los que confían en Él. El Salmo 90 nos describe al primer Adán, aquel que fue formado del polvo y cuando muera regresará al polvo. Ajá. El Salmo 91 hace alusión al postrer Adán, es decir, a Cristo, el cual se complace en Dios y a su vez Dios se complace en él. Vean que podríamos encontrar muchas otras cosas que podrían complementar estas dos hermosos salmos, ¿no? Esa es otra cosa que te dice que probablemente pudo haber sido también de la autoría de Moisés, ¿no? Bien, para nuestro estudio vamos a dividir este salmo en 16 versículos. De estos salmos de 16 versículos vamos a dividirlo en 4 partes. La primera parte del versículo 1 al 4, que no vamos a ver completo el día de hoy, pero si ustedes analizan los versículos del 1 al 4, ¿de qué se nos habla ahí? Se nos habla de Dios primeramente como refugio del creyente. Cosa curiosa, se menciona en los 2 primeros versículos del Salmo, se menciona a Dios con 4 nombres diferentes. El Altísimo, el Omnipotente, Dios, Jehová y Dios. Ajá. Y también se empieza a declarar y hablar de los peligros de los cuales Dios protege al creyente. La segunda parte de los versículos 5 al 8 nos habla de lo que constituye ser ese morar en el refugio secreto. Ese morar en el refugio secreto llevará al creyente, primero es de lo que Dios lo protege, pero aquí llevará al creyente a vivir tranquilo, confiado en el poder y la habilidad de su Señor para protegerlo. Dios promete al final de esta parte que el creyente va a ver el fruto de su confianza en Dios. Al ver que 1000 caen a la diestra, y al lado 1000 y a tu diestra 10,000, más a ti no llegará. Ajá. La siguiente y tercera parte es del 9 al 13. Y aquí vamos a ver de nuevo de la forma como sobrenaturalmente Dios nos protege. Y podemos ver aquel versículo muy famoso con que ya comenté de la protección angelical, que es el versículo 11 y 12, que posteriormente utilizaría Satanás contra Jesús, claro, fuera de contexto este versículo, para tentarlo en la tercera tentación. Por último, de los versículos 14 al 16, aquí se exalta, aparte de la protección, aparte de la confianza, se exalta, yo creo que es lo más importante del Salmo, la confianza, la calidez de una relación del Padre con su Hijo. Aquí podemos ver y ver mucho la figura de Jesús con su Padre. Ajá. Como desde tiempos eternos, ustedes, me remito a Juan 1:1, en donde Jesús estaba con Dios desde el principio, y Jesús era Dios. Y cómo esta relación nos la habla también de la posibilidad que tenemos nosotros de tener una buena y estrecha relación con nuestro Padre Celestial. ¿Sabes quién fue el primero que nos exhortó a decirle Padre a Dios? Jesús. ¿Cómo nos enseñó a orar, ¿no? Antes se refería a Él con muchos nombres. Por ahí alguien decía que los musulmanes tenían aproximadamente 100 nombres para Dios, pero ninguno de esos nombres es Padre. Y es impresionante aquí cómo habla de esta buena relación de un padre con un hijo. Bien, esto lo podemos trasladar a nuestra vida y comprender que el regalo más valioso que tenemos es precisamente esa relación con el Padre. Dios quiere responderte y librarte de todo peligro, pero para eso hay una pregunta. ¿Estás dispuesto a poner tu amor y tu confianza completamente en Él? ¿Se acuerdan del padre de familia desesperado que llegaba con Jesús y le decía, si puedes hacer algo? ¿Qué le respondió Jesús?
Si puedes creer, ¿estás dispuesto a creer? ¿Estás dispuesto a poner tu amor en Dios? Este es un punto muy importante. Vamos a ver que las promesas de Dios generalmente siempre es como una especie de pacto. Dios es suficiente para hacer el milagro, pero Dios no va a hacer el milagro en alguien que lo menosprecie, que lo tire a la basura. Muchas veces lo hace. El sol sale sobre creyentes e incrédulos. Nada más que la diferencia es que el creyente alaba a Dios por ese nuevo amanecer. Y el incrédulo se sale como si nada, como si tuviese todavía 10,000 días asegurados, ¿no? Pero estas promesas son para aquellos que creen en Él. Bien, vamos a leer los primeros 4 versículos del Salmo. Y estos 4 primeros versículos son: Señor, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. En otra versión, que es la NTV, esto de escudo y adarga nos habla de que es una armadura y protección. Dice, sus fieles promesas son tu armadura y protección. Bien, el primer versículo, vamos a decir. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Imaginemos en este tiempo de vorágine, de malas noticias que aparecen por todos lados, en el radio, en la televisión, que compramos el periódico y lo vemos plagado de malas noticias, de los contagiados. Ya cada día nos da miedo prenderle a las 7 de la noche a las noticias para ver cuántos contagiados más hay, cuántos muertos hay. Hay pandemia, hay miles de muertos. La economía no se diga, deshaciéndose. Muchas personas podemos estar muy nerviosos por cómo va a venir el futuro. Las malas decisiones de los gobiernos. Y no estoy solamente hablando de un gobierno en específico, sino en general en el mundo. Están apanicados por las malas decisiones que toman sus gobernantes. Que generan mucho malestar. También, desde antes de la pandemia, ya teníamos esa inseguridad que vivimos en el país, a merced del crimen organizado, en donde podemos salir con mucho miedo y decir, hijo, ojalá que regrese. Ya no quiero regresar con la cartera completa, sino regresar bien, ¿no? De los desastres naturales, ¿no? Los incendios que ha habido este año, las plagas, la plaga de la langosta en África del Norte, ¿verdad? Las lluvias torrenciales, lo que ha pasado ahí en Villahermosa, ¿verdad, Ceci? ¿Mandé? Y que va a seguir, además, por si fuera poco, va a seguir, como dicen, va a seguir lloviendo sobre mojado, ¿no? El terremoto que hubo ahí en Turquía, en fin. Imagínate que en toda esa vorágine de malas noticias, de repente vieras una noticia muy particular. Una noticia en donde se nos hable de un lugar en la tierra, en donde fuera un excelente refugio para protegerse de todo esto. Ese lugar está dispuesto a recibir a todas clases de personas, a toda clase de personas, no importando su nacionalidad, raza, instrucción o nivel social. Si bien sí se necesitaría una visa para poder entrar a ese lugar, sin embargo el gobierno de ese lugar está dispuesto a otorgársela a cualquiera que quisiera estar ahí permanentemente y esté consciente también de su necesidad de protección, su necesidad de ingresar ahí. Sin duda alguna, si se publicara en el periódico o en las noticias esa noticia, podríamos pensar que al día siguiente millones de personas se amontonarían para hacer los trámites para el ingreso de ese paraíso, fuera del COVID, imagínate, ¿no?
Suena como algo imposible. Sin embargo, nosotros los que hemos creído y los que confiamos en Dios sabemos que eso es posible. Desgraciadamente, ¿qué pasaría si esta noticia, que sí es real, qué es lo que pasa cuando la gente muchas veces la escucha? Hay quienes lo aceptan, pero desgraciadamente hay muchas personas que no les interesa. Hay muchas personas que no quieren dejar su lugar contaminado, su lugar terrible, para poder ser ciudadano de ese nuevo país. Hay muchas personas que ni siquiera creen que existe este lugar. ¿Bien? ¿Sabes? Este es un lugar muy real. Y la Biblia nos da muchas descripciones acerca. Este es el lugar de la confianza y de la relación con Dios. Ajá. Tenemos el Salmo 27:5 que nos habla de esto. Decía David en ese salmo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Me ocultará, será mi refugio secreto. Dice el Salmo 31:20, en lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre, los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. El Salmo 84:4 dice, haga también de ese tabernáculo de Dios, de ese santuario donde dice, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bien, aquí comenzamos con una declaración muy importante, fíjate. El que habita al abrigo del Altísimo. Esto, todas las promesas que vamos a ver en este salmo suponen y están escritas para aquel que ya está habitando bajo el abrigo del Altísimo. Aquel que se ha arrepentido y ha venido delante de Dios y que ha decidido confiar todos los días en Dios. Bien, lo primero que necesitamos hacer es estar en este lugar, como dice este salmo, como dice la siguiente exhortación que Pablo le hizo en alguna ocasión a los hebreos. Dice, Hebreos 4:11, procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Hay mucha gente que ha sido llamada a entrar a ese lugar, pero por la incredulidad, por la desobediencia, por sus propios razonamientos, no quiere entrar, no está dispuesta a entrar. Bien, así que todas las bendiciones y promesas de este salmo vienen solo para aquellos que han confiado en él y han entrado en su reposo. Ahora, la primera característica que Dios le da a este lugar de refugio es el abrigo o el amparo. Ajá. Y podemos verlo como una especie de refugio que nos va a guardar de las inclemencias del exterior, del frío, del calor, de los asaltantes, de las enfermedades. Sabemos que no estamos exentos de que nos pase alguna cosa de esas. Sin embargo, si estamos habitando en el refugio secreto, sabemos que todo lo que venga en nuestra vida está perfectamente planeado por Dios. Y aquí viene el segundo aspecto. Este lugar del abrigo tiene que ver con Altísimo, el abrigo del Altísimo. ¿Y qué significa esta palabra de Altísimo para ti? Dios, al cual se le dice Altísimo, está sobre todo. Está en un lugar mucho más alto que cualquiera, que cualquier personalidad, que cualquier evento, que cualquier ángel. El estar alto en un lugar, ya lo habíamos visto en otro salmo, el estar en este lugar lo lleva a Dios primeramente a estar en un lugar que Él tiene poder sobre todo. Y en segundo lugar, que Él tiene visión sobre todo, como una atalaya que estaba en una torre, en las murallas. La atalaya podía ver cuando el enemigo estaba a suficiente distancia para que el ejército se preparara.
De la misma manera podemos ver que todas estas promesas y advertencias que la palabra nos da, es porque alguien ya las vio. Y puedes tener por seguridad que tu vida, con todas las situaciones que puedan estar pasando por ella, Dios ya las previó y Dios ya tiene la solución, el cuidado, el resultado para todo eso. Bien, la segunda característica que se le da a este refugio es la sombra. Y aquí es un poco distinto. Bien, un techo, una morada te da sombra. Pero ¿de qué te protege una sombra? Del frío, ¿no? Especialmente una sombra te protege del calor y de los rayos del sol. En el desierto australiano, se llegan a mediodía, se alcanzan a tener a temperaturas de más de 50 grados centígrados. A lo mejor me estoy viendo corto. Y podemos ver que los animalitos que viven ahí, entre ellos los canguros, buscan sombra por más pequeña que ésta sea, porque el encontrar sombra a esa hora del día significa un cambio importante de grados centígrados. Por ahí alguna ocasión escuché que eran como 20 grados centígrados. Pero este cambio de grados centígrados significa la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Sabes? Nuestro peregrinar muchas veces lo hacemos y pasamos por duros valles desérticos. Lugares en donde vemos a lo mejor un jinete con su cabalgadura ya hechos huesitos, ¿no? Un lugar en donde no encontramos nada a nuestro alrededor. Y muchas veces las pruebas por las que pasamos no son pruebas que se sucedan rápido, no son amenazas repentinas y peligrosas, sino hay pruebas que son de largo plazo, que demandan paciencia. En estas pruebas son en las que especialmente viene el desánimo. En estas pruebas es donde viene aquella vocecita que vino delante de Jesús y que viene también delante de nosotros, que nos incita a tomar la situación en nuestras manos. Pues bien, aquí la confianza en Dios será como esa sombra, será la diferencia. ¿Sabes? Probablemente la situación desértica no cambie en mucho tiempo. Como en Israel no cambió mucho tiempo el estar rodeado de desierto. Pero sí tienes la posibilidad de acogerte a la sombra de Dios, como los israelitas tuvieron esa nube, esa columna de nube maravillosa. ¿Sabes qué funciones tenía esa columna de nube maravillosa columna de nube? Primeramente tenía una función de guía, los guiaba por dónde caminar en el desierto, pero también tenía una característica de hacerles sombra, de poderlos cuidar de los intensos rayos del sol. Y en algunas ocasiones, en el caso del ejército egipcio y los israelitas, se puso entre ellos para protegerlos. ¿Bien? La sombra del omnipotente. ¿Quién estaba arriba de la nube cuando los israelitas derrotaron a Egipto? Bueno, los israelitas, ¿no? El poder de Dios más bien. Estaba Dios, el omnipotente. Y bien, pues esa nube le brindó todo el tiempo que estuvieron en el desierto. Estuvo esa nube. No te preocupes. Todo el tiempo que estemos pasando en el desierto tendremos la presencia consoladora, restauradora de Dios en nuestras vidas. Y bien, pues vamos a continuar con los siguientes versículos la próxima semana, si Dios nos presta vida, ¿no? Muchas gracias.
¿Se oye bien? Qué bueno. Eso es todo por hoy. Bien, pues vamos nosotros a continuar con la parte de la armadura divina. Ya hemos estado viendo en detalle algunos aspectos del yelmo de la salvación. La vez pasada nos quedamos en que vimos tres aspectos importantes en la vida del creyente, que es la salvación es, en el momento que crece, es inmediata, es instantánea. Luego viene el proceso de santificación y después viene la glorificación. En 1 Corintios 1:30 dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual os ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. Este es el proceso. Es muy importante ahorita ahondar un poco en ese proceso de santificación, porque muchos de nosotros experimentamos en la vida luchas internas y muchas veces nos preguntamos, ¿hasta qué grado soy salvo o no soy salvo si tengo todo esto que me pasa por dentro? Y bueno, nosotros ya hemos visto que cuando Dios nos da la salvación, según dice Romanos 6:4, el viejo hombre fue sepultado. Quiere decir que esa naturaleza contradictoria y rebelde a Dios fue sepultada en el momento que nosotros creímos en Cristo. Luego viene, Dios nos da su Espíritu Santo, nos da un nuevo corazón, nos da nos da la mente de Cristo, nos da un nuevo espíritu. Pero sin embargo empezamos a caminar en la vida, y por eso yo quiero andar en este punto. Y experimentamos luchas. El apóstol Pablo, por ejemplo, habla en el capítulo 7 de Romanos de el pecado que mora en él. Entonces es muy importante que nosotros entendamos que si bien Dios, al darnos la salvación, nos dio una protección total con el yelmo de la salvación, el pecado sigue trabajando, sigue insistiendo. Cuando nosotros nacemos de nuevo, Dios nos da la libertad y la victoria sobre el pecado. ¿Pero ustedes creen que eso le gusta al pecado? Claro que no. Entonces, ya hemos visto como externamente, y por eso vimos a detalle lo de la espada rompaya de doble filo, que su función era o degollar o tratar de vulnerar pues, la cabeza, y por eso usaba este yelmo. Pero no se queda ahí. Viene esa cuestión interna que puede desestabilizar nuestra vida y nosotros entonces preguntarnos, ¿por qué tengo todas estas luchas cada día? Y esa es la lucha por el señorío. ¿Quién va a señorear en tu vida? ¿Va a señorear el pecado o va a señorear Cristo? Nosotros en Cristo, cuando creemos en Cristo, nosotros ya tenemos la victoria, porque Dios nos da su Espíritu Santo y nos cambia nuestra manera de pensar, nos da un sistema nuevo de pensamiento. Como dice Romanos 12:1, que dice, mejor se los leo. A veces se van de la mente. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, dentro de esta lucha, nosotros tenemos el hecho de que Cristo ya pagó por nosotros en la cruz. Ese sacrificio nos liberó de la esclavitud del pecado. Pero Él va a seguir insistiendo. ¿Y de qué manera va a seguir insistiendo? Va a tratar de
llevarnos a la vida antigua, va a tratar de que nos sostengamos en el sistema de pensamiento que teníamos, va a tratar de mantenernos en la ideología que teníamos antes de Cristo, va a tratar de que sigamos teniendo nuestro gozo en cosas relacionadas con situaciones pecaminosas en nuestra vida. Entonces, en eso se torna esta lucha interna. Por otro lado, el amor a Cristo y el presentar tu cuerpo en sacrificio vivo cada día le va a quitar el señorío al pecado. Va a hacer que ya no reine ese pecado en nuestro cuerpo mortal. Pero como durante toda esta vida vamos a experimentar esta lucha, es importante que nosotros aprendamos a someter, precisamente a través de convicciones en nuestra vida, este pecado que mora en nosotros. Por ejemplo, sabemos que la palabra de Dios produce convicciones. Y en la vida hay personas que tienen convicciones. Y si tienen convicciones, digamos, fuertes, esto les da seguridad. Por ejemplo, un doctor que hace un diagnóstico, si su diagnóstico está basado en lo que él estudió, en los principios de la medicina, ya ha estudiado o ha tenido experiencia en casos como este, esto le da seguridad para inmediatamente recetar algo. Y esa confianza le hace actuar precisamente con firmeza. Por ejemplo, una persona que cocina, pues puede manejar muy bien las cuestiones de la sal, los condimentos, ¿sí? Pero si no tiene seguridad, puede poner un condimento inadecuado y no va a salir rica la comida. Pero si tiene seguridad, sabe cómo combinarlos de manera que pueda tener un buen guiso. Y así nosotros vemos, por ejemplo, las personas de negocios. Es muy importante cuando una persona trata un negocio, que la persona tenga seguridad en lo que va a presentar, que esté convencido, y eso le da aplomo para poder tener firmeza, y eso hace que pueda presentar mejor su producto y que le cause confianza a la persona que le quiere presentar el negocio. Igual pasa con un vendedor. Si un vendedor no está convencido del producto que vende, pues seguramente va a hablar con inseguridad y eso se la va a transmitir al cliente. Por otro lado, si él tiene confianza en el producto, esa seguridad va a ayudarlo a convencer a la persona de que el producto es lo que necesita y va a tener éxito, ¿sí? Entonces, si en la vida natural nosotros tenemos este tipo de experiencias, nosotros tenemos que basar nuestra seguridad en algo que es muy importante, que es la fe y la confianza en la palabra de Dios. A veces cuando nosotros vamos a la palabra, muchas veces nos enfrentamos a problemas en la vida y no sabemos realmente si Dios nos va a responder, si esta vez sí nos va a apoyar o no nos va a seguir apoyando. Pero en la medida que nosotros vemos, estudiamos la palabra, la leemos, estudiamos, meditamos en las promesas hasta el grado de creerlas, en esa medida nosotros vamos adquiriendo confianza para que cuando se presente esta lucha interna con el pecado que mora en nosotros podamos hacer como hizo exactamente Jesús en la tentación en el desierto. El mismo Satanás, el diablo, seguramente estudió muy bien cómo iba a tentar a Jesús. Pero Jesús conocía la doctrina a fondo y gracias a eso él pudo debatir todo lo que el diablo le propuso, ¿no? O sea, atentó contra su orgullo, con tentar a Dios, y con la debilidad de su cuerpo, pues ya tenía hambre durante esos 40 días. Entonces, nosotros, dice la Escritura, que en realidad no debemos de confiar en nosotros mismos en la vida, porque el confiar en ti mismo te puede llevar a tener problemas, precisamente al momento de tomar decisiones que son importantes. Por ejemplo, Jesús en Marcos 7, 21 al 23 nos dijo: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios,
los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas cosas, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Todo esto representa precisamente el pecado que mora en nosotros. Recuerden que la misma Escritura dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces, nosotros vemos cómo tanto Satanás como el mismo pecado va a tratar de usar nuestras emociones para meternos precisamente en esta inseguridad y que nosotros cerremos el blanco. Y recuerden, nosotros, no importa lo que digamos, nuestras acciones determinan lo que somos. ¿Y a quién es a quien vamos a servir en la vida? Pues precisamente aquel de quien seguimos sus normas. Si nosotros seguimos las normas que Dios nos da con la fuerza y el poder del Espíritu Santo, vamos a ser liberados de la esclavitud del pecado. Si nosotros hacemos a un lado o desechamos lo que Dios nos dice en su palabra, o lo tomamos en poco, o no le damos la suficiente importancia, entonces vamos a servir al pecado. Y es ahí precisamente donde viene esta crisis. Por eso Pablo decía que nosotros tenemos que, y eso se lo dice en Hebreos 6, del 1 al 3, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de los bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. El punto es aquí que nosotros tenemos que ir progresando en nuestra vida, progresando espiritualmente, y este es precisamente el proceso de santificación. Tenemos que dejar atrás los rudimentos primeros y tenemos que ir avanzando, porque mientras más nos convirtamos en personas espirituales, más vamos a ir dejando la esclavitud del pecado. Por eso siempre en la Escritura dice, como dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecto. ¿Cómo renuevas tu entendimiento? Cambiando tu punto de vista. Por el tuyo, el de Dios por el tuyo. Si tú sigues lo que Dios dice, vas a ir creciendo en la gracia y tu pensamiento se va a ir transformando. Entonces, aquellas cosas que en un momento determinado en tu vida la regían, es el principio de la autosatisfacción, del placer, el egoísmo, etc. Ahora va a ser algo totalmente diferente. El amor, el dar, el obedecer, el preocuparte verdaderamente por los demás, va a causar esto. Pero así, por ejemplo, como la nación asiria, y hoy esta nación sigue actuando de la misma manera a través del terrorismo, trataban de infundir el miedo. Por ejemplo, cuando Ezequías decide confiar en Dios, ellos llegan y ya que no podían conquistar la ciudad, derribar sus murallas, tratan de infundir el temor en las personas para, teniendo ese temor, la gente se volviera pusilánime, entonces poder tomar la ciudad. Así, muchas veces el mismo pecado va a tratar de infundirnos desconfianza y temor de las cosas que vendrán. Hoy en este salmo claramente vimos conceptos muy importantes de la protección de Dios, que cuando confiamos está el presente y que siempre nos va a proteger. Pero siempre el pecado nos va a tratar de desestabilizar. ¿Quién de nosotros, por ejemplo, cuando está en una prueba, en un problema, ve la promesa y dice, bueno, voy a confiar en Dios, y si Dios no me responde? Esa vocecita interna que viene muchas veces de lo profundo, y si Dios ahora, Dios puede proveerte por muchos años todo lo necesario, pero si un día empiezas a tener una situación y dices, y si Dios ahora no me responde, es precisamente ahí donde el pecado puede tomar el control de nuestra vida.
Entonces, es muy importante que nosotros sepamos que esta lucha nosotros la vamos a tener todos los días de nuestra vida mientras tengamos este cuerpo mortal. No se va a acabar. Por lo que es importante afianzarnos en el yelmo de salvación, porque la seguridad de la salvación, la seguridad del cumplimiento de las promesas de Dios, es lo que nos va a permitir tomar decisiones con aplomo para seguir nuestro camino adelante, para crecer en santificación y en la gracia. Crecer en santificación significa que cada día vas a ser más parecido a Cristo. Entonces, mientras más parecido seas a Cristo, más difícil va a ser que tú tengas desestabilidad en tu vida. Más difícil va a ser que las circunstancias externas te afecten de tal manera que entres en pánico, que pierdas la esperanza. Ya habíamos visto la vez pasada que la desesperanza es otra forma como Satanás ataca, ¿no? Es la desilusión y muchas cosas de este tipo. Pero nosotros podemos caer en algo muy importante, y eso es lo que va a tratar de hacer la naturaleza. Digo, no la naturaleza, el pecado que muere en nosotros, es de formar sustitutos de Dios en nuestra vida. Por eso una persona puede crecer y aventajar a muchos mientras verdaderamente confía en Dios, pero en el momento que deja de confiar en Dios, forzosamente tiene que quitar los ojos de Dios y ponerlos en otra cosa. ¿Y cómo se le llama a lo que sustituye a Dios? Idolatría. Es otro punto por donde nos puede atacar. Entonces, uno de los primeros aspectos de esta idolatría es que propicia que nuestro corazón se endurezca a las verdades de Dios y disminuya nuestra sensibilidad a las promesas y a lo que Dios está haciendo en nuestra vida, ¿sí? Otro es que nosotros resistamos repetidamente lo que Dios nos está mandando, y esto produzca a la larga en nosotros una incapacidad de obedecer. Otro es que cuando nosotros empezamos a tener esa falta de sensibilidad a las verdades de la Biblia, viene un endurecimiento que es como un callo, que después ya nos impide responder a la luz divina. O sea, ¿quién de nosotros a veces no ha caído en este tipo de cosas? Y ahí está la palabra, pero ni siquiera tienes esa emoción de leerla, ni siquiera tienes ese anhelo como en tus primeros días, por ejemplo, del cristianismo. Entonces eso significa que si vas perdiendo esto, quiere decir que tu corazón se está endureciendo, ¿sí? Y bueno, lógico que esta falta de sensibilidad va haciendo que tu corazón se regrese. Recuerden ustedes que cuando nosotros nacemos de nuevo, en Ezequiel 36:26, nos dice que quitará de nuestra carne el corazón de piedra y nos dará un corazón de carne. Precisamente este corazón de piedra es lo que hace el pecado, que nos hace insensibles a la voz de Dios, y por eso tenemos que ayudarnos. Pero esto puede regresar a nosotros si descuidamos precisamente el tener a Dios y sus promesas por encima de todo. Y al último nos van a quitar también la capacidad de obedecer. Este es uno de los puntos más sutiles que el pecado que muere en ti puede propiciar. Que te vuelvas un oidor olvidadizo. Que recibas las verdades, pero no tengas la menor intención en tu corazón de obedecer. Ahí es una evidencia también de que ya en tu vida hay idolatría. Entonces, muchas cosas pueden propiciar esta insensibilidad, de esta dureza del corazón, como las riquezas y la prosperidad que pueden ser bendiciones de Dios, pero que tú pienses que lo lograste por ti mismo, ajeno a Dios. Rebelarse o estar descontento con la vida que Dios te da, por ejemplo, es otra que puede producir este endurecimiento. Un rechazo a la disciplina amorosa que Dios te da o a las reprimendas que Él te da, entonces te hace entrar en una situación de rebeldía. Nosotros sabemos, por lo que aquí aprendemos constantemente, que la disciplina, una de las cosas que produce, o el efecto
o el sentido de que Dios la aplique, es quitar la dureza de nuestro corazón precisamente. Es abatir nuestro orgullo para que nosotros podamos humillarnos delante de Él y en un estado de humildad Él pueda ayudarnos a salir adelante en todo. Si nosotros nos negamos a escuchar a Dios, vamos a estarlo rechazando constantemente y al último vamos a perder nuestra capacidad de responder. Entonces, todo esto es importante tocarlo porque nosotros tenemos que saber que estas luchas las vamos a experimentar, que se van a tratar de introducir en nuestra vida sutilmente y cualquier descuidito, de repente puedes estar sirviendo no a Dios, sino al pecado que mora en ti. Entonces Pablo dijo en Romanos capítulo 7, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, pues el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, esto Pablo ya lo dijo como una persona salva. Ella estaba caminando con el Señor, ya había tenido 2 viajes misioneros y quería ir a Roma. Y a los romanos creyentes que él no conocía, pues él les escribió esta carta para afirmarlos en la doctrina. Entonces nosotros tenemos que saber que nosotros, por nosotros mismos, en nuestro ser natural, no mora el bien y va a tratar de rebelarse contra Dios. Pero si dejamos nosotros crecer nuestra relación con Dios y crecemos en santificación, entonces nos vamos a afianzar bien este yermo de la salvación, que es precisamente lo que nos va a dar la seguridad. Entonces, Pablo, por ejemplo, habla de lo siguiente, que debemos regocijarnos cada día en cada aspecto de nuestra salvación. Es muy importante que tú despiertes y le des gracias a Dios por la salvación que te da o que te dio. ¿Y sabes por qué? Porque eso va a hacer que pongas tu mirada en la gracia. En Romanos 13:11 dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. O sea, es tiempo de levantarnos del sueño. Generalmente todos soñamos, a veces nos acordamos de algún sueño, generalmente de alguna pesadilla que nos impresionó, muchas veces nos acordamos de que soñamos. Pero sabemos que los sueños generalmente tienen un simbolismo, pero generalmente están basados en una realidad. Dios quiere que despertemos. Aquí el sentido es despierta de estar dormido para que Cristo te alumbre. Entonces, el hecho de que tú afiances tu yermo implica que cada día tengas presente quién eras y de dónde te sacó Dios, pero además las tendencias que tú tienes. Porque si empiezas a conocerte a ti mismo y las tendencias que tienes, vas a poder anticiparte a los hechos para que no te sorprenda el pecado. ¿Sí? Recuerden, ya antes habíamos dicho que muchas veces cuando somos sorprendidos en una situación inesperada, la forma en que nosotros reaccionamos es lo que denota nuestra condición espiritual. Si tú inmediatamente respondes a favor de Cristo y confías en Él y te acuerdas de las promesas y no ves las circunstancias, sino más bien te sometes a Dios, quiere decir que tu relación está correcta y además tienes el poder de Dios para vencer. Pero si tú ante una situación inesperada reaccionas mal, quiere decir que tu relación con Dios está correcta, que no está rigiendo la palabra de Dios en ti, y es como si no tuvieras bien afianzado el yermo, ¿sí? Por eso es que el yermo representa siempre la esperanza de salvación, o dicho de otra manera, de liberación. Entonces, volviendo, el pecado nos esclaviza, pero Dios quiere que muramos al pecado para que nos esclavicemos a Dios, y al esclavizarte a Dios, Él te libera de la esclavitud del pecado, y entonces es cuando puedes empezar a disfrutar de la vida y a vivir gozoso y tranquilo, porque sabes tú quién es el que está adelante. Entonces, cuando habla o volvemos de la esperanza de la salvación, está 1 Tesalonicenses 5:8, que dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor,
y con la esperanza de salvación como yelmo. Ahí está, la esperanza de salvación como yelmo. Aquí, en nuestra mente y en nuestro corazón, es donde sucede todo. Y es donde se determinan las acciones. Por eso esta esperanza de salvación es tan importante. En Romanos 8, 23 y 24 nos dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Entonces aquí estamos aludiendo a que la esperanza es algo que sabemos que va a ser una realidad, que Dios promete y sabemos que va a cumplir. Lo que ves no te puede causar esperanza porque ya lo tienes enfrente. Entonces, este yelmo nos da la plena confianza y la seguridad de que Dios está a nuestro favor en la lucha, que esta no durará para siempre. Un día, cuando Él nos llame a su presencia, y por eso es que en todo creyente va creciendo el anhelo de que el Señor ya venga, que el Señor ya nos libere de estas luchas, de esta esclavitud al pecado o de este pecado que lucha tanto con nosotros. Esa esperanza de la liberación nos va a dar la fuerza para vencer, ¿sí? Tenemos que ver la meta, como habíamos puesto el ejemplo el otro día, de que si un corredor, cuando ya ve la meta, hablando del maratón, hace un esfuerzo adicional porque está viendo la meta. Después de haber corrido, quizá ya venga cansado, agotado, con sed, le duelen las piernas después de ya pasar de los 40 kilómetros, el maratón que tiene 42, pero ve la meta y eso le hace tener un esfuerzo. Entonces nosotros como creyentes tenemos que caminar viendo precisamente el fin de todas las cosas. ¿Cuál es este fin? Que un día estaremos con el Señor. Un día seremos semejantes a Él. Ya el pecado será quitado, esta influencia será quitada en nuestra vida y para siempre gozaremos de la comunión con Dios. Si nosotros vivimos en esta esperanza, entonces esta batalla será más fácil de vencer, porque la esperanza de la salvación como yelmo nos protegerá de todos los ataques externos que nos pueden desestabilizar. Entonces, no hay manera de que si tú confías verdaderamente en Dios, puedas perder esta carrera. Cristo confió absolutamente en Dios y venció. Y todos los que por fe sigamos las pisadas de Cristo en la fuerza y el poder del Espíritu Santo, tenemos asegurada que vencemos la victoria. Recuerden Romanos 8, 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y esta es otra cosa muy importante que nos afianza el yelmo, la confianza en este amor, que lo dio todo por ti. Prefirió pagar Dios en Él, habiéndose hecho hombre, toda la culpa por nuestros pecados para liberarnos de esta esclavitud y liberarnos del juicio eterno. Entonces, nosotros ya no debemos de vivir en incertidumbre porque tenemos una confianza, que es que Dios ya pagó y lo que nos espera son cosas buenas, no malas. Pero Dios quiere que nosotros, para que no nos salgamos de esta protección, siempre tengamos los ojos puestos en Él. Si no, Dios no hubiera dicho lo que dice en Romanos 8:30, y a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. O sea que un día nosotros vamos a participar de las glorias del Señor. Y esto será más abundante. Ya lo podemos tener desde este momento de nuestra vida, en la medida que verdaderamente confiemos en Él y depositemos nuestra confianza en su fidelidad y en su amor. Entonces, recuerden ustedes que desde antes de la fundación del mundo, todas las personas que Dios predestinó
ni uno solo se ha perdido ni se perderá. Entonces tú puedes decir, bueno, ¿y a quién predestinó? ¿A quién predestina Dios? No tiene nada que ver con nosotros, ya después vamos a estudiar eso, cuando terminemos la armadura divina. No tiene nada que ver con nosotros, ni con lo buenos que somos, ni porque Dios sabía que íbamos a creer, no tiene nada que ver, sino solo su beneplácito. Si tú estás escuchando hoy estas palabras, quiere decir que Dios te está llamando. Y así como Dios te está llamando, el responder a ese llamado es precisamente lo que le da vida a tu nueva vida. Entonces, si Dios te llama, respóndele, ¿sí? Y si estás con Dios, entraste en una cadena inquebrantable e irrompible de las bendiciones de Dios y que van a terminar en la glorificación y en la salvación plena. Por eso es el yelmo de la salvación. Por eso es que este yelmo es nuestra verdadera protección en la vida. La confianza, no en lo que nosotros podemos hacer, ni siquiera en lo que nuestra capacidad de entregarnos, sino en lo que Dios puede hacer de nosotros. Piensen en una cosa. ¿Por qué razón Dios dejaría en esta vida el pecado? Que trate de influirnos, que lo traemos dentro. ¿Por qué razón? Para ejercitarnos, para hacernos semejantes a Cristo. La Escritura dice, y aunque era hijo, en Hebreos, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación a los que obedecen. Entonces, Dios nos ha dado el privilegio, también lo dice la Escritura, de ser partícipes de los padecimientos de Cristo. Esa es la razón. A través de eso, en su infinita sabiduría, es como Dios nos fortalece internamente. Recuerden, mismo Efesios dice, fortaleciendo con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la altura, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y sobre todo, conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Entonces, este yelmo de la salvación está afianzado por creer en este amor que no cambia, que aún en nuestros errores es fiel. Imagínense, ¿qué seguridad no podemos tener? ¿Sí? Nosotros ya vimos en el inicio de este Salmo 91 que siempre la nube protegía. Además de todo, les daba la humedad necesaria. Imagínense el desierto, muy seco, les daba la humedad necesaria. Pero bueno, Dios es fiel y Jesucristo lo dijo en Juan 6, 39 y 40. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esa es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, si tú pusiste tu fe y tienes esperanza, sabes que un día serás liberado de esto. Y si tú sabes que un día se acabará, eso te debe dar fuerza para seguir adelante. Por eso es tan importante la esperanza. O sea, el yelmo va unado, la afirmación del yelmo va unado con la esperanza. Porque la esperanza te hace ver que un día todo se acabará, pero también te hace ver que Dios siempre proveerá y te dará todo lo necesario en cada momento, en cada circunstancia de tu vida. Jesús también nos dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y luego Jesús concluye, yo y el Padre
uno somos. ¿Sí? Juan 10, 27 al 30. Yo y el Padre, uno somos. O sea, ¿estás escuchando la voz de Dios? ¿Estás creyendo en su oveja? Ya naciste de nuevo. Entonces, no vas a perecer eternamente y nadie te va a quitar de la mano de tu Padre. ¿Eso no te debería dar fuerza para seguir adelante? Claro que sí. Entonces, de esta esperanza cierta vamos a pasar también a una esperanza viva, o sea, una realidad inquebrantable. Dice en 1 Pedro 1, 3 al 5, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Volvemos al yermo de la salvación, la esperanza que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esto ya es una realidad. Si tú ves esta realidad en tu vida y te afianzas en esta seguridad del yermo de la salvación, todo lo que tú vivas va a carecer de impacto en tu vida por la fuerza de las promesas y la seguridad que Dios te da. El impacto que tú recibes en tu vida de las cosas va a ser gradual en función de tu seguridad o tu inseguridad. Por eso es tan importante que el yermo esté afianzado por la esperanza de lo que Dios promete. ¿Sí? Entonces, si el yermo está bien puesto en ti, entonces es una realidad. Y te da la perspectiva correcta hacia el futuro. Si tú no te afianzas bien con este yermo, entonces va a haber en ti incertidumbre. Y lo peor de que nos puede pasar en la vida es la incertidumbre. Pero Hebreos 6:19 te dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. O sea, la perspectiva futura es como un ancla. ¿Qué es lo que hace un ancla en un barco? Pues lo afianza. Recuerden cuando Pablo naufraga y llega a la isla esta de Patmos, a la isla donde naufraga, no sé si fue el nombre ahorita de esta isla. Como ven que ya los marineros ven que se acercan a tierra, y era de noche y estaba la tormenta, echan las anclas. Y la nave se afianzó. Pero bueno, igual después con un banco de arena se empezó a hundir. Pero lo importante es que el ancla del alma es lo que te afianza en las promesas de Dios, lo que te afianza en la salvación de Dios y lo que te permite seguir adelante. Entonces, nosotros tenemos que siempre tener un pensamiento dirigido hacia Dios en cada circunstancia. Nuestro pensamiento debe estar dirigido hacia Dios en cada circunstancia. Y así es como vendrá la seguridad que nos permitirá depender de Él y tomar las decisiones correctas en esta vida. Y esto te quitará, reitero, de la angustia. En 1 Tesalonicenses 5, del 8 al 11, te dice, pero nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Ven? Aquí entra toda la armadura, la coraza de la fe y amor, y como esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La ira la van a experimentar todos aquellos que no crean cuando Dios juzgue en el día futuro. Pero para los que creemos tenemos una esperanza de salvación. Quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros como lo hacéis. O sea, nosotros tenemos que motivarnos al amor y a las buenas obras.
El hecho de congregarnos, como lo dice Hebreos, nos ayuda a esto. Porque recuerden ustedes que en cada estudio Cristo está presente. Y no es lo que el predicador pueda decir, sino lo que Dios te va a decir a ti en forma personal. Hoy te quiere dar seguridad de que confíes en Él y en su amor y te pongas precisamente esa esperanza de salvación como yelmo. Entonces, no importa qué enfrentemos en la vida. Pablo nos dice, por ejemplo, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovechan? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. O sea, si Dios no está con nosotros en nuestra lucha, ¿qué esperanza tenemos? Pero no, más adelante dice, gracias a Dios por Jesucristo. Porque nosotros tenemos una esperanza cierta. Entonces, ese evento futuro en el cual estaremos con el Señor nos da la esperanza de liberación. Pero una cosa importante tenemos que saber, que esa liberación plena llegará en aquel tiempo, pero nosotros ya estamos experimentando en esta vida la liberación en la medida que nuestra esperanza se afiance en nosotros como hielo. Y no importa qué vivas en esta vida, y lo que yo te pueda decir, mejor te lo dice la palabra, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Fíjense cómo lo define la Biblia. Esta tribulación momentánea. Ya hemos visto que a la luz de la eternidad, esta vida es como neblina que aparece, como dice Santiago, y luego se desvanece. Aquí la Escritura, en función de la eternidad, te dice, es un momentito de tiempo nada más, ¿sí? Pero te sugiere, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, la esperanza de salvación debe cifrarse en las cosas que no se ven, o sea, en lo que Dios nos promete. Porque lo que nosotros vemos ahorita es temporal, se va a acabar. Tu vida se va a acabar si el Señor no viniera en este tiempo, aunque lo esperamos con ansia. Pero si no tienes esperanza, entonces comamos y bebamos porque mañana moriremos, ¿sí? Entonces, dice la Escritura que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Eso está en Gálatas 6:9. No nos cansemos de hacer el bien. Esa es nuestra parte. No mirarnos a nosotros mismos, sino más bien identificarnos a tal grado con Cristo, que ya nos dio todo, que nosotros desarrollemos la capacidad de hacer por los demás lo mismo. O sea, ¿qué ocupa tu mente? ¿Está llena tu mente de vanidades ilusorias? Yo creo que con esta pandemia mucho de eso se disipó, porque ahorita ya ni siquiera puedes hacer cosas como hacías antes. Estamos muy limitados en muchas cosas. Y si Cristo no llena nuestra vida, ¿qué esperanza podemos tener? Entonces, no permitas que nada encubierto que esté fuera de Dios entre a tu vida. Que está fuera de Dios entre a tu vida. Dios va a desenmascarar todas las cosas que no provienen de Él si realmente confías en Él. Si realmente tienes esta esperanza de salvación en tu vida. Por eso Judas 4 nos dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. O sea, siempre habrá personas o medios que traten de estabilizarte y lo harán encubiertamente, como el pecado mismo. Pero mientras nosotros tengamos los ojos puestos en Jesús, no caeremos en este tipo de trampas. Entonces, afiancémonos y pensemos en una cosa, que Dios nos va a guardar si confiamos en Él.
todo el tiempo. Y que si Él nos va a guardar, nos va a sacar adelante y nos va a dar la victoria en todo. Pero nuestra parte es vigilar. Es vigilar. Y nosotros no debemos de aprender a vigilar con nuestro sistema de pensamiento natural, sino a través de las advertencias que nos da la palabra de Dios. Recuerden que todas estas historias que se narran en el Antiguo Testamento y muchas vivencias del Nuevo Testamento tienen como objetivo que aprendamos en cabeza ajena cosas que a nosotros nos pueden pasar. Si aprendemos, estaremos afianzados en la salvación y tendremos seguridad y caminaremos por la vida fieles y no retrocederemos. Entonces, dice la Escritura, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Ahí está. La santificación hace que tú vayas siendo cada día más irreprensible y Dios quiere guardarte para ese momento glorioso. No quiere que te alejes avergonzado, como dice 1 Juan, capítulo 2. No quiere que te alejes avergonzado por no haber confiado en Él, sino más bien quiere que tú asegures, por medio de la fe en Él y del reposo en sus promesas, tu confianza, que te permita salir adelante. Entonces, no quites, por tanto, en ningún momento de tu vida este yelmo de la salvación. Vamos a dar gracias. Padre bendito, te queremos dar muchas gracias por estos estudios, tanto el del Salmo como el fin de esta parte tan importante del yelmo de la salvación. Y queremos pedirte, Padre, que en todo momento tú nos hagas conscientes de la necesidad que tenemos de depender de ti y de asegurar nuestra fe y nuestra esperanza en tus promesas, que es precisamente esas aguas frescas que necesitamos cada día en este mundo incierto para seguir adelante. Protégenos, bendícenos y ayúdanos a discernir correctamente, Padre, la diferencia entre el bien y el mal, la diferencia entre tu santa voluntad, que es buena, agradable y perfecta, y el error que tanto nos asedia y nos rodea, Señor, a través de la filosofía de este mundo. Guárdanos, Señor, guarda esta iglesia, líbranos, Padre, del contagio del COVID. Y ahora que vienen estos tiempos de fríos también, líbranos de la influenza, que puede también complicar cualquier cosa. Te damos gracias por tu cuidado, por tu amor, y ponemos nuestras vidas en tus manos. Todo esto te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. No sé si alguien tenga